tardes, hermanos. Señor les bendiga a todos los presentes y también a aquellos que nos acompañan por las plataformas, ¿cierto?, que conocemos. Gracias al Señor tenemos esta tecnología, ¿cierto?, para que pueda llegar también a quien el Señor determine en su soberanía. Estamos, como decían nuestros hermanos, estudiando en la tarde profecías bíblicas. La palabra del Señor siempre debe ser el centro de nuestra reunión, porque es oír lo que Dios nos quiere decir, ¿cierto? Indistintamente de quién la exponga, es la palabra de Dios la que debe ser oída, respetada, honrada y guardada también, para obediencia. Y en lo particular estamos estudiando este pasaje tan importante para comprender los tiempos, que es Israel en Mateo 24, le hemos llamado. Siempre repito la razón de este estudio que iniciamos hace varios meses. Hoy día se enseña que Israel como nación, como pueblo, ha sido desechado. Y todas las promesas que la Biblia, sin lugar a duda, están dirigidas a este pueblo de Israel, dicen ellos que han sido transferidas a un nuevo pueblo que se llama la Iglesia. De modo que la Iglesia se transforma o se transformaría en lo que se conoce como la Israel espiritual. ¿Lo han escuchado? Eso no es la verdad. La Iglesia no es la Israel espiritual. La Iglesia es la Iglesia e Israel es Israel. ¿Por qué siempre subrayar eso, hermanos? Porque en la medida que nosotros entendamos que la Biblia sí demuestra y revela la existencia de dos pueblos, uno terrenal, con promesas y recompensas terrenales, que se llama Israel, y el otro pueblo, un pueblo espiritual, con promesas y recompensas celestiales, que se llama la Iglesia. En la medida que hacemos una distinción, una diferencia entre estos dos pueblos, que la Biblia la marca de manera muy categórica, las profecías van a armonizar por sí solas. El problema es cuando hacemos una mezcla de todo. Mezclamos Israel con la Iglesia, obviamente las profecías y, en fin, las escrituras en general se vuelven muy confusas y pierden esa coherencia. Ustedes van a escuchar por ahí, ¿no es cierto? Y por eso que es bueno advertir. Cuando a usted le diga a alguien, ¿cierto? Nosotros creemos que Israel es Israel y la Iglesia es la Iglesia, no son un pueblo, sino que son dos pueblos separados con una agenda muy distinta el uno del otro. Ellos le van a decir, ustedes son los que pregonan o predican el dispensacionalismo. No sé si alguien lo ha escuchado. El dispensacionalismo, dicen ellos, no tiene historia. Nació en 1812, por lo tanto estás creyendo una doctrina que no tiene historia en el desarrollo de la Iglesia. Eso tampoco es la verdad, yo quiero decirlo categóricamente. No quiero decir nosotros abrazamos una escuela de pensamiento, no, que sería lo más relativo, ¿cierto? Lo más ambiguo que podría decir desde acá. No le vamos a llamar ni siquiera dispensacionalismo. Usted se va a la sola Biblia, sin ningún título, y descubre que Israel no ha sido desechado. Que las promesas de Dios para con Israel, que son literales, no son alegóricas, las vamos a leer, no han sido anuladas, ni menos transferidas a un pueblo como nosotros, que primero no somos judíos, somos gentiles, ¿cierto? Gentiles se entiende, el resto de las naciones, no judíos. Por lo tanto, no necesitamos presentar una escuela de pensamiento para defender esta doctrina que emana de la sola Escritura. Tan solo con mencionar que Dios tiene promesas sempiternas, nunca olvida ese. ¿Qué significa sempiterno? Eternas, para siempre. Dios tiene promesas sempiternas con Israel. Por lo tanto, Israel ahora mismo, en la actualidad, y con esto termino este preámbulo que me va a tomar todos los minutos, pero es importante repasar esto. Israel actualmente está endurecido. Y usted dirá, pero ¿quién hizo todo esto? Bueno, eso es lo que no podemos comprender, pero lo ha hecho Dios. Dios ha sujetado a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Quién podría debatir contra el soberano? Es decir, Israel ha sido endurecido por un motivo que usted va a dar alabanzas a Dios, para que nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, los que no teníamos ningún linaje, ¿cierto?, pudiéramos haber entrado en
esfera de salvación. Una vez que la iglesia, este pueblo, que por cierto está constituido de judíos, de gentiles y no hay distinción de ningún tipo, una vez que entre el último de los integrantes de la iglesia, cuando digo iglesia no digo iglesia local, sino que en general la iglesia diseminada en todo el mundo, cuando eso termine, la iglesia va a ser arrebatada, sacada de aquí. Y una vez que la iglesia sea arrebatada, Dios va, escúcheme bien, retomar su trato con Israel. Y un remanente de este pueblo llamado Israel va a ser salvo. Y esos son los escogidos que van a pasar por un tiempo sin ninguna comparación en la historia de la humanidad, que se refiere a un tiempo de angustia. Y lo dice Jeremías 37, lo dice literal. ¿Tiempo de angustia para quién? Para Jacob, para Israel. Sin embargo, el Señor va a rescatar a Israel en medio de ese tiempo de angustia. Por lo tanto, se armoniza la profecía, ¿se fija? Entonces, inmediatamente se despeja esa incógnita. ¿La iglesia va a pasar por la gran tribulación? Inmediatamente decimos categóricamente, hermanos, sin ambigüedades, la iglesia no pasará por la gran tribulación. Porque la iglesia tiene un trato muy particular, somos la esposa de Cristo. Y todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados ya han sido tratados en la cruz de Cristo. De modo que ninguna condenación hay para los que estamos ya, ahora en lo presente, estamos en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla más grande! Por lo tanto, no tiene ningún sentido que la iglesia, en el sentido teológico de salvación, pase por un tiempo de juicio, de castigo, siendo que ya nuestras maldades y pecados han sido tratados en la cruz de Cristo de una vez y para siempre. Israel sí, porque todavía no se consuma el plan de redención para con este pueblo. Hay promesas sempiternas, hay promesas y juramentos de Dios, pero todavía falta que ellos reconozcan ¿a quién? A su Mesías. Y eso es lo que habla Mateo 24. En Mateo 24 no está la iglesia. Y hay pasajes paralelos, usted lo sabe muy bien. Mateo 24 tiene su evangelio sinóptico con Marcos capítulo 13, con Lucas capítulo 21, incluyendo también Lucas capítulo 17, parte de. Ahí no está la iglesia ya habrá sido arrebatada. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer Mateo 24, mis hermanos, por favor. Estuvimos destinando varios domingos a la gran tribulación, que lo dice el versículo 21, ¿cierto? Mateo 24, 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, mega tribulación en el original, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es única en su género en el sentido de padecimiento de todo tipo que se acercan al mundo. Versículo número 22, y aquí retomamos lo de la semana pasada. Si aquellos días no fuesen acortados, note lo que dice, nadie sería salvo. Más por causa de ¿quiénes? Lea usted. De los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Nuevamente una alusión a los escogidos. Verso 25, una frase muy interesante para comentar. Ya os lo he dicho antes. El Señor siempre anticipa lo que va a ocurrir. Nunca nos deja en una nebulosa. Versículo 26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos. Aposento significa las habitaciones internas. No lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida, también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Aquí hay mucho que comentar, hermano. Pero vamos por parte, como dijo Jack, ¿cierto? Vamos a empezar por lo primero. La semana pasada dilucidábamos esta pregunta, ¿quiénes son los escogidos? La pregunta, ¿nosotros como Iglesia de Cristo somos escogidos, sí o no? Sí. ¿Podríamos nosotros ubicarnos en este pasaje? ¿Somos escogidos? ¿Vamos a estar en la gran tribulación? Lo acabo de decir hace 5 minutos. No, no somos. Somos escogidos, pero nosotros vamos a salir antes. Aquí se refiere a los escogidos de Israel. Nosotros ya lo vimos la semana pasada, no quiero entrar de nuevo en eso. Vimos, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 7, donde habla de unos sellados, ¿se acuerdan?
Así como tú y yo, simbólicamente, espiritualmente, ya estamos sellados con el Espíritu Santo, y sellados significa salvados, no por un mes, no por 2 meses, sino por toda la eternidad, ¿cierto? En ese tiempo también habrán sellados, pero de las 12 tribus de Israel, ¿se acuerda? 144.000. Eso es todavía una profecía futura. Los escogidos son del tiempo de la gran tribulación, es decir, van a haber salvos. Y quiero adelantarme en decir, no solamente los judíos, que van a ser una gran parte, que van a ser preservados como pueblo escogido de Dios, sino que también algunos gentiles que van a creer por la predicación de estos 144.000. Por lo tanto, aquí cuando habla de los escogidos, está refiriéndose a los escogidos de la gran tribulación, cosa que ya comentamos la semana pasada. Ellos estarán expuestos al engaño, a las falsas pretensiones del Mesías, van a vivir todas las catástrofes habidas y por haber que estuvimos leyendo, ¿cierto? 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, una cosa tremenda que ninguno de nosotros quisiera pasar, por más valentón que se ponga. Yo prefiero estar, ¿no es cierto?, en los brazos del Señor, pues. Y queremos que nuestros familiares, quienes amamos, también sean arrebatados antes. Hay un profeta, no me acuerdo cuál, pero dice, parece que es Ezequiel, hay de los que anhelan el día del Señor, es que no saben lo que dicen, ¿eh? El día del Señor es un día temible, ¿quién podrá permanecer en pie? Bueno, allá ellos, lamentablemente hay mucho orgullo en esa posición. Bueno, una vez que entendemos eso, hermano, que los escogidos son los de la gran tribulación, no la iglesia, porque la iglesia ya habrá sido arrebatado, el Señor nos revela algo muy importante. Dice el versículo 22, si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Esto también lo menciona Marcos 13:20. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, y es una expresión muy nuestra, no sé, cuando usted va a cualquier parte y interactúa con personas, le dicen, siento que los días pasan volando, ¿ya? Entonces, a veces nosotros, claro, vivimos en un ámbito de sociedad demasiado instantánea, que corremos de un lado a otro, queremos todo rápido, en fin, y no nos damos cuenta cómo pasa el día. Y malamente en la iglesia se interpreta que los días han sido acortados, es decir, el día de 24 horas, yo por más que miro el reloj no se adelanta, sino que se mantiene el tic-tac tal cual. Yo creo que una pésima interpretación que hemos tenido a través del tiempo es interpretar que este pasaje se refiere hoy día a lo presente, que los días han sido acortados. No se refiere a la cronología, ¿no es cierto?, del reloj de lo que hoy día vivimos. Que vivimos de manera intensa, sí, pero aquí se refiere a algo más serio. Los días que van a ser acortados son los días de la gran tribulación. Acuérdense que el contexto es gran tribulación. Imagínense cuánto tiempo llevamos actualmente de gracia, por decir así, de periodo de gracia. ¿Podríamos redondear la idea, la cifra? Llevamos aproximadamente 2000 años en que la iglesia es luz del mundo, sal de la tierra, y por intermedio se expande el evangelio de la gracia, el evangelio de la salvación por gracia, por medio de la fe. 2000 años. Pero el Señor, en su sabiduría, estimó que el tiempo de la gran tribulación, y como lo dice él mismo, tribulación que no tiene ninguna comparación en la historia de la humanidad, no va a durar de ninguna manera 2000 años, sino nadie podría ser salvo, sino que se refiere a un periodo mucho más corto. Podríamos decir 7 años, pero en lo grueso del padecimiento van a ser 3 años y medio. Por lo tanto, cuando habla de que los días serán acortados, se está refiriendo al periodo de la gran tribulación, para que no lo interpretemos como algo presente. Nosotros no estamos viviendo la gran tribulación. Ahora, antes de pasar al punto que quiero comentar en esta noche sobre la expectativa del pueblo de Dios, que es Israel, de su Mesías, porque Israel en su ADN, ¿cierto?, tiene esa ansia de que su Mesías, el rey Mesías, su libertador, su vengador, por fin establezca su reino. Eso es lo que esperan ellos. Nosotros como iglesia esperamos el arrebatamiento de la iglesia y sabemos y creemos, ¿cierto?, que posteriormente, cuando todas estas cosas pasen, nuestro Señor Jesucristo va a venir en poder y gran gloria a establecer su reino literal
corporal aquí en la tierra. Pero Israel no conoce estas cosas. Ha sido endurecido, ha sido embotado, dice el apóstol Pablo. Pero en su ADN, hasta el día de hoy, ellos esperan el reino, esperan al rey, esperan al león de la tribu de Judá, que les reivindique. Eso es natural de todo judío. ¿Se acuerdan cuando el Señor resucitó? Estamos hablando de los discípulos, los que serían sus apóstoles. El Señor resucitó, se apareció 40 días, dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, los primeros versículos, dice que se les apareció 40 días con pruebas indubitables, es decir, nadie podría poner en duda que Él resucitó. Y se les apareció a los discípulos. Vieron su gloria, imagínense. La mañana mencionábamos, ellos se reunían a puerta cerrada y de repente aparecía el Señor de la nada, en medio de ellos, hablábamos de Manuel, ¿cierto?, y les decía paz a vosotros. Sin embargo, ellos, como buenos judíos, y es natural que así sea, ¿qué le preguntaron al Señor antes que el Señor fuera ascendido al cielo? ¿Restaurarás qué cosa? ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? Es la pregunta más coherente de todo judío, porque el judío espera a su Mesías. Ellos no entendían por qué su Mesías había muerto y había resucitado. Ellos seguían esperando la restauración del reino. Por lo tanto, en ese contexto, los escogidos de Israel podrían ser engañados con tal o cual falso Mesías que le promete reivindicación. Hoy día, hermano, ¿cómo se pasean los políticos con Israel? Estamos viendo un Israel todavía fuera del marco del trato de Dios. Esto es muy importante decirlo. Hoy día Israel, no podemos hablar del Israel profético hoy día. Lo que tenemos que decir es que el Israel va a ser restaurado en el futuro una vez que la iglesia sea arrebatada. Pero los políticos se pasean, los falsos mesías se pasean, se tutean con los líderes de Israel. Es un pueblo proclive a ser engañado ante cualquier político de poder, ¿cierto?, que les ofrezca, ¿no es cierto?, reivindicación a esta nación. Van a ser engañados, muchos de ellos podrían, incluso los escogidos, ser engañados. Por lo tanto, en esa perspectiva, mis hermanos, yo quiero que destinemos un poco de tiempo para comprender esto de las unidades de tiempo. ¿Por qué nosotros decimos, hermanos, que este periodo en que Israel va a retomar, o mejor dicho, Dios va a retomar su trato con Israel, ¿por qué decimos que va a ser un periodo de 7 años? Solamente como un repaso. Porque la profecía de Daniel, si quieren me acompañan a Daniel capítulo número 9, es muy importante esto. Daniel, libro de Daniel, capítulo número 9, versículo 27, solamente vamos a dar lectura, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, y lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Este versículo 27 es clave. Está enmarcado en lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas de Israel. Brevemente, no voy a meterme en el tema porque es muy extenso. Las semanas mencionadas acá en esa unidad de tiempo no son semanas de días, ¿sí? Para nosotros una semana son 7 días. Pero cuando estamos hablando aquí en la profecía de Daniel, una semana equivale a 7 años. Es decir, cuando vemos en el versículo 27 y por otra semana, bueno, ahí estamos hablando por 7 años, viene este pacto, cuando dice impondrá, ¿quién? El falso Mesías, el anticristo, la bestia, confirmará, impondrá un pacto con muchos, es con Israel. El protagonista de esta profecía es Israel, usted lo puede leer en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Quién es el pueblo y quién es la santa ciudad? Podríamos decir la iglesia aquí en Santiago. No, está refiriéndose a Israel y Jerusalén. Eso no lo podemos borrar, no lo podemos reinterpretar de manera alegórica. Es Israel. Entonces, esta unidad de tiempo es muy importante. ¿Por qué? Porque después comenzamos a entender que
La Biblia habla, por ejemplo, de 3 años y medio, tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Por ejemplo, miren lo que dice en Daniel capítulo 7, por ejemplo. Ahí mismo en Daniel capítulo 7, refiriéndose también a este anticristo, que también se le llama el cuerno pequeño. Versículo número 25, ¿no? Daniel 7, 25. Estamos en la lectura. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, esta no es la iglesia, es Israel, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta, lea usted, tiempo y tiempos y medio tiempo. Eso se refiere a la mitad de una semana profética, es decir, 3 años y medio. Esto no es arbitrario. Por ejemplo, en el capítulo 12, antes de comentar, capítulo 12, hay otros pasajes más, pero Daniel capítulo 12, por favor. Veamos lo que dice aquí en el versículo 7. Dice, yo oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, aquí se está refiriendo a Israel, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Por qué siempre el énfasis y el acento en que se refiere a Israel? Porque hoy día uno escucha predicadores que dicen que este texto se refiere a la iglesia, al poder que tiene la iglesia para... Nada de eso, eso es torcer la Escritura. Aquí se habla de la dispersión del poder del pueblo santo, que es un Israel que está disperso. Pero el Señor va a reivindicar a este pueblo. Vuelvo a la unidad de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Saltemos rápidamente al Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo número... hacerlo un poquito más rápido. Capítulo número 12, ¿ya? Versículo 14. Miren lo que dice. Apocalipsis. ¿No lo dije? Apocalipsis capítulo 12. Por favor. Aquí dice, bueno, en el contexto usted en su Biblia podrá leer la mujer y el dragón, ¿cierto? La mujer es la Virgen María y el dragón, no, qué bueno que abrieron los ojos, ¿qué está hablando este hermano? Debe tener sueño en la siesta, no sé. No. La mujer no es la Virgen María. La mujer es la iglesia. ¿Sí? Tampoco. Ni María ni la iglesia. La mujer es Israel. Por lo tanto, está hablando de la gran tribulación, del tiempo de persecución, del tiempo en que Satanás se va a armar en contra de su pueblo que se llama Israel. Pero sinteticemos, versículo 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, en su lugar, donde es sustentada, lea usted, por un tiempo y tiempos, ¿y qué más dice? Y la mitad de un tiempo. Pasemos al capítulo 13. Ahí mismo, ¿no? Versículo 5 en adelante. 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas, este es el anticristo, y se le dio autoridad para actuar, ya no lo menciona de esta manera, sino que lo menciona de manera más específica. 42 meses. ¿Qué le parece? 42 meses. Es decir, 3 años y medio. Entonces usted se preguntará, esto también aparece en Apocalipsis 11, 2. A ver, leámoslo antes, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 11, 2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Note qué importante separar los gentiles de Israel. Y ellos, los gentiles, hollarán la ciudad santa, ¿cuánto? 42 meses. Siga leyendo versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, estos 2 testigos algún día los vamos a estudiar, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ya tenemos la mitad de la semana, tenemos tiempos y la mitad de un tiempo, tenemos 42 meses y ahora 1260 días, que equivale a 3 años y medio. Yo le voy a hacer una pregunta.
¿Por qué nosotros decimos que esto equivale a 3 años y medio? Usted saca, por ejemplo, el cálculo con días, con meses de 31 días, y esto no da. No, a alguien se le ocurrió que eran 360 días, no eran 365 días el año. A alguien se le ocurrió arbitrariamente que los días se miden en 30 días y no en 31 días. No, no es arbitrario. El año bíblico es de 360 días, que equivale a mes de 30 días. No estamos enredando. El mes de 30 días que da un total de 360 días. Ya, ahora, usted dirá, bueno, hermano, ¿cómo eso lo enseñamos si no tenemos sustento bíblico? No sé si decirlo es simple, pero la Biblia lo revela, solamente como un datito para que avancemos. Vámonos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 7. Esto se demuestra, hermano, cuando prestamos atención a todos estos datos que las Escrituras nos dan. Y aquí no estamos especulando, porque hoy día sacan cálculos para decir el Señor viene ahora. Fíjense que hubo 2 profecías fallidas en el último tiempo. Una en septiembre, que se supone que venía el arrebatamiento, y este predicador dijo, hubo un pequeño desajuste, así que viene entre el 7 y el 8 de octubre. ¿A cómo estamos? 19 de octubre, todavía no ocurre. Eso es producto de especular con lo que la Biblia nos enseña. Eso es por un lado, hay que dejarlo de lado. El día y la hora, el tiempo exacto, nadie lo sabe. Hay que ser respetuoso cuando la Biblia calla. Pero respecto al año profético de 360 días y del mes profético de 30 días, no hay especulación. Mire lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 7 de Génesis, versículo 11. El año 600 de la vida de Noé, esto es muy importante este dato, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya, no vamos a seguir leyendo porque es el relato del diluvio. Pero avancemos al versículo 24. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. No sé si alguien tiene calculadora. Ya tenemos que en el mes segundo comienza el diluvio. Después que para el diluvio, las aguas prevalecían. Pero dice que prevalecieron 150 días, ¿sí? Leamos lo que dice el versículo número 3 del capítulo 8. Sí, 8.3, muy bien. Génesis 8.3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Versículo 4, y reposó el arca en el mes séptimo. Ah, mire qué dato. O sea, partió en el mes segundo y en el mes séptimo, ¿cierto? Dice la Escritura, reposó el arca. Tenemos 5 meses. Está bien el cálculo, ¿cierto? A ver, vamos a hacer. 5 meses. Que equivale a 150 días. Es decir, el mes sería de 30 días y el año de 360 días. Por lo tanto, cuando hablamos de cuando hablamos de la mitad de la semana de 7 años, serían 3 años y medio con una base de un año de 360 días. ¿Hay dudas? Bueno, lo vamos a repasar, si esto es así. Yo quería manifestar esto, hermano, porque es muy importante que tengamos claro por qué creemos lo que creemos. Esto no es una especulación, una idea arbitraria. No. Esto está basado en la Sagrada Escritura. Los días serán acortados y el año profético es de 360 días. Por lo tanto, este periodo de prueba será de 3 años y medio en lo grueso. En el total, 7 años. ¿Ya? Muy bien. Quiero que veamos, hermanos, ya se nos fue el tiempo, pero ese es el problema cuando uno prepara el estudio, hermano. Yo le doy un título porque así nos organizamos bien acá, pero no alcanzo a tocar el tema. Entonces es como que el título me queda pendiente para la próxima semana. Porque quería enfatizar yo
esta frase, mirad, aquí está el Cristo. Porque eso es lo que va a ocurrir con Israel. ¿Dónde está el rey que nos va a reivindicar? Imagínense ustedes cómo lo van a perseguir a este pueblo. Y cualquiera se va a presentar como el Mesías de una manera privada. Mira, aquí está, no lo creáis. Mira, allí está. No, tampoco. Está en el aposento, está dentro. Tampoco lo creáis, porque el Mesías vendrá en poder y gran gloria. Eso es lo que no tiene que perder la perspectiva Israel. Está escrito en las profecías. Por lo tanto, vamos a solamente citar uno de los versículos escritos miles de años antes de Cristo, en donde vemos esta promesa de Dios para con un Mesías que vendría a reinar en el trono de David. Esto realmente es maravilloso. ¿Sabe por qué entusiasma tanto? Porque esto se cumple en una sola persona, en Cristo. Los invito a leer segundo libro de Samuel, ¿ya? Segundo libro de Samuel. Capítulo número 7. Yo cuando me casé decía segunda de Samuel, segunda de Reyes, segunda de Crónicas, y esta señora me corrigió. No mi señora, mi esposa, me corrigió. ¿Por qué? Si es libro, y es verdad. Segundo de Samuel, versículo 12. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Este es el pacto davídico, es decir, Dios pacta con David. Por eso en la mañana, no sé si usted se acuerda que hablábamos de que en la genealogía de Mateo, ¿cierto? El Señor dice, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David y hijo de Abraham? Así comienza. Porque David representa el reino. Porque Jesús es rey. Y Abraham representa la descendencia, ¿cierto? La simiente de redención en Abraham. Por lo tanto, aquí está el pacto davídico. Dice en el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, qué linda expresión de la muerte. El creyente duerme. No que el alma duerme, sino que es un dormir en Cristo para ser despertados por Él. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Saltemos al versículo número 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Alguien podrá decir en el primer versículo, ¿y por qué este texto no se aplica a Salomón? Él también ascendió al trono de David. Hagamos un ejercicio. Ponga usted que es Salomón. ¿El reinado de Salomón fue establecido eternamente? No. ¿Y cómo terminó Salomón? Terminó muy mal, ¿ya? Y terminó muy mal para que entendamos de que ningún hombre va a entrar al cielo por mérito. Salomón fue un tremendo rey. No hubo otro como él. Sin embargo, era un hombre, como tú y como yo, sujeto a pasiones y a debilidades, como lo dice Santiago de Elías. Elías era un hombre, ¿se acuerda? Somos hombrecitos, tú y yo, mujercitas, pequeñitos, dependientes del Salvador. Aquí nos está refiriendo a un sucesor de la carne directo, en el sentido, muere David, asciende Salomón. Se está refiriendo a alguien que vendría en el futuro, que no es ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. El versículo 16 ratifica y certifica esto. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. No es por un tiempo. Delante de tu rostro y tu trono será estable, lea usted, eternamente. Bueno, uno dice, ¿se cumplió eso? Todavía no. ¿Se va a cumplir eso, hermanos, hermanas? Sí, se va a cumplir. Tenemos la plena certeza. Pero antes de terminar, yo quiero que saltemos en el tiempo así. En la Biblia uno viaja por el tiempo, ¿ah? Sí, es cierto. Imagínense, más de 1000 años vamos a saltar a Lucas capítulo número 1. Hermanos, por favor, y con esto terminamos. ¿Por qué quiero entrar en estos textos? Para que entendamos el ADN de Israel. Ellos esperan a su Mesías, esperan al Redentor, esperan al Libertador de Sión, como lo dice también el apóstol Pablo. Entonces, en esa esperanza, en esa ansia, paréntesis, ¿usted ha visto los rabinos pegándose cabezazos con el muro? Allá en la explanada de Jerusalén. Bueno, ellos
lamentan, porque hay un lamento, por el reino que no ha sido restaurado. Si hacemos una radiografía espiritual, sentimental de Israel, vamos a descubrir que ellos anhelan que vuelva, que venga, no que vuelva, que venga, porque ellos están esperando recién que venga su Mesías. Y eso va a ocurrir en el futuro. Miren lo que dice Lucas, capítulo número 1, y con esto vamos terminando, hermanos. Dice lo siguiente, en la mañana hablábamos algo de esto. Versículo 31, primer capítulo de Lucas, ¿sí? Capítulo 1 de Lucas, versículo 31. Lucas 1:31. Y ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, el Salvador, ¿cierto? Eso significa Jesús, de Josué. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará, mire, lea usted, el trono de David su padre, verso 33, y reinará sobre la casa de Jacob, ¿qué dice? Para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De dónde viene esta profecía que Gabriel le está anticipando a María? De 2 de Samuel. Es decir, la promesa del rey, la promesa del Mesías, libertador, porque ellos no esperaban un rey que muriera. Ellos no comprendían que Jesús declaraba que era el rey de los judíos, pero que estaba padeciendo en una cruz. Ellos no lo podían entender. Nosotros lo entendemos ahora porque el Espíritu Santo nos convenció de todo esto. Pero ellos no entienden este Mesías. De hecho, una vez, hablando con un judío, me decía, él era un rabino, soñador, pero nada más que eso. No pueden entender. Isaías 53, cuando habla del padecimiento del Mesías, para ellos es un misterio Isaías 53. No lo pueden entender. ¿Cómo que es experimentado en quebranto? Por lo tanto, esta profecía, hermano, va a tener su cumplimiento literal. ¿Saben cuándo? Cuando Cristo regrese en poder y gran gloria. Y eso va a ocurrir posterior a la gran tribulación. Israel, cuando esté pronto ahí ser amenazado por todas las naciones, que todo lo que ocurre hoy día en Israel solamente son semblanzas, bosquejos de lo que va a ocurrir, en ese tiempo literalmente van a querer destruir a Israel y de repente irrumpe en el cielo como un estruendo, dice la Escritura, las potencias serán conmovidas y aparece el Hijo del Hombre, ¿cierto?, en las nubes. Me gusta la expresión de Lucas que dice, en la nube, singulariza la nube del Señor, la Shekinah que decían los judíos, y por primera vez Israel va a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, reconociendo a su Mesías. Que el Señor bendiga su palabra.